Dímelo, viajeros, bienvenido a otro episodio más de Tu Pasaporte Podcast. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una invitada especial porque tenemos la primera exatleta que tenemos aquí en el podcast, así que eso va a ser súper interesante porque el que me conoce sabe que a mí me encantan los deportes. Y, o sea, no tenemos una atleta que hay que jugó, o sea, tenemos una persona que fue olímpica, o sea, tenemos a alguien, o sea, no es cualquier atleta. Así que vamos a darle una bienvenida a Nati Sánchez. ¡Ué! ¿Cómo estás, Nati? Ay, pues estoy muy bien. Nada, muchas gracias. No, gracias por estar aquí. Esto surgió de la nada. Ella me escribió interesada para un viaje grupal de los míos y de la nada pues como que nos seguimos en las redes y yo, ay, espérate, mira con quién yo estaba hablando, pues déjame a ver si a ella le interesa. Así que así fue que salió. Y así que gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí, darte cita aquí, que by the way, me dijiste que vives en Guayama, ¿verdad? Vivo en Guayama, sí. De ahí mi familia, yo tengo un tío que vive allá y mis abuelos viven acá en San Juan, pero son originales de Guayama. Este, y ahora mismo tengo un primo que está viviendo con su familia allá también, con su esposa y sus hijos. Eh, Así que en verdad, gracias por la oportunidad, pero vamos a comenzar con tus comienzos. ¿Cómo entonces entraste en el deporte de la gimnasia? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Lo hacías desde chiquita? Cuéntame. Pues Javi, mira, yo empecé la gimnasia por casualidad. Siempre de pequeña me gustaron mucho los deportes. em, Hice todos los deportes que habían en la escuela, todas las oportunidades que habían para entrar a una competencia deportiva, pues ahí estaba Ajá. yo. Al final entré a la gimnasia por una niña donde yo vivía, que hacía, y me dijo, mira, ¿me acompañas? La acompañé y descubrí ahí una pasión que no tenía idea que Qué me iba a brutal. durar tanto. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 10 años. Ok. Cuando yo arranqué, pues, nada, esto es muy personal, pero Ajá. cuando yo arranqué la gimnasia, pues mi familia, todos, pues éramos de muy bajos recursos económicos. Ok. Así que pues no había ingreso como para ir y apuntarse a una gimnasia, apuntarse a esto, a lo Ujú, otro. Así que yo simplemente iba a acompañar, a verla, a ujú. deslumbrarme con todo lo que estaba viendo. Y por ahí de vez en cuando, mira, una coladita, me tiraba a hacer algo que veía y así. Casualidad de la vida, trajeron como un entrenador nuevo a ese lugar. Ujú, No era de la ciudad de donde yo estaba. Y venía por 3 meses, como un progreso de 3 a 6 meses, a ver ujú. cómo se podía ayudar, pues para mejorar a los entrenadores de la academia. Y pues llamaron a todas las niñas que estaban allí y pues entre más menos no, terminé yo ahí dentro sin estar apuntada y pues eh, empecé a hacer gimnasia. Mira, ve qué brutal. Te dieron la Me oportunidad dieron la y la oportunidad aprovechaste. y nada, era prácticamente becada, que Ajá. no, así que yo dije, pues voy. Ajá, ajá. Qué brutal. Y así arranqué, mi entrenador pues descubrió un talento Ajá. y empezamos a explotarlo y empecé a entrenar y los resultados se empezaron a dar muy rápido. Y 4 años apenas después ya yo estaba en los Juegos Olímpicos. So que fue todo ¡Wow! muy prematuro, fue como que ya, mi primera competencia quedé ¡Wow! campeona, mi primera evento aquí, entré a la selección Colombia, luego fui a mi primer suramericano juvenil, quedé campeona suramericana, luego mi primer mundial, solo tenía 15 años y era el clasificatorio a Juegos Olímpicos, era mi primer mundial, era el evento más grande al que había ido y ¡Wow! ahí mismo ¡pop! Me gané la plaza. O sea, todo fue muy rápido, así que sí. ¡Wow! So que, o sea, básicamente, porque esos 4 años, usualmente es que los que la gente, pues ya los profesionales, los que ya están adentro, usan esos 4 años para prepararse y tú estabas empezando. Yo estaba arrancando. ¡Wow! Sí, todo ¡Wow! fue. ¡Qué brutal! ¡Qué interesante, diantre! Eso, entonces eras bien buena. Eso dice mi entrenador. Bueno, y él lo descubrió, así que se dio cuenta y explotó ese talento, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, Diantre yo, en yo cuatro pienso años. que sí, las ganas que yo tenía de Ujú, hacerlo, eh,
pues prácticamente no había límite, no había Sí, límite. sí. Entrenaba muchas horas, eso Ujú. sí. Una vez que fui a mi primera competencia y una vez que decidimos bueno, no decidimos, sino que un día yo llegué porque yo vi los Juegos Olímpicos de los de Los de Atenas Atenas. en el 2004, yo los vi por televisión. Ujú. Había un colombiano que había ido a los Juegos Olímpicos en varones. Ninguna mujer nunca antes ha ido a los Juegos Olímpicos por Colombia en Wow. gimnasia. Yo fui la primera. Ajá. Eh, y yo vi los Juegos Olímpicos y vi gimnasia. Y yo llego allá bien emocionada a decirle a mi Ujú. entrenador, quiero ir a los Juegos Olímpicos. Wow. Mira, él me sentó aquí y le dijo, ven acá, te voy a explicar cómo es este camino. Ajá. Y pues nada, no estaba equivocado en que el camino no iba a ser nada fácil, pero siempre me dijo que sí podía, Que que podía. sí se Ajá. podía y pues nada, así se logró. Ajá. Ajá. ¿Y cómo son esos entrenamientos? Porque son, o sea, son varios tipos de, ¿verdad? Distintas competencias dentro de la misma gimnasia. ¿Cómo son esos entrenamientos? O sea, tú coges un día para uno, otro día para otro, o la mitad de un día para uno. O sea, si puedes explicar más o menos cómo sería. Pues mira, en esa época, ¿no? Yo pienso que ha cambiado mucho también la gimnasia ahora y pues yo creo que todos los deportes han cambiado un poquito esos Claro. métodos y ahorita también hay otras herramientas mucho más, pues por ejemplo, como las escuelas deportivas que te dan, ¿no? El Ajá. beneficio de que tú puedas estudiar mientras haces ejercicio Claro. y compites y pues yo en ese tiempo yo estudiaba en una escuela pública. Ujú. Mi primera clase arrancaba a las 6:10 de la mañana y terminaba a las 12:30 de la tarde. Yo salía para mi casa, almorzaba y yo empezaba a las 3 de la tarde. Al inicio, cuando esta aventurita de la gimnasia recién empezó, pues eran 2 horitas de 3 a 5. Poco a poco eran 3 a 6, Ujú. 3 a 7. Después arrancamos a las 4 y era de 4 a 8 y pues 4 a 9. Ajá. Y, y así hasta que no había hora de salida, era hasta acabar la carga. Esto es lo que hay hoy. En el día de entrenamiento hacíamos condición física, hacíamos todos los aparatos. Ujú. em, Teníamos ya después de un cierto tiempo, teníamos también una parte de ballet. Teníamos un maestro de ballet que pues hacíamos 1 hora de ballet siempre. em, Sí, porque en gimnasia, para las personas que no saben, hay distintos, ¿verdad? Distintas como competencias dentro de una misma, ¿verdad? Sí, pues la gimnasia artística, que es la que yo hice, Ajá. en femenino tiene 4 aparatos. Tiene las barras asimétricas, Exacto. tiene el salto al caballo, tiene la viga de equilibrio y tiene el ejercicio en el suelo, que es donde se hace acrobacia, se baila y todo. Entonces, tanto Exacto. viga como piso, pues necesita ciertas bases de ballet, de buenas posturas, de buena flexibilidad, de ese trabajo coreográfico, pues necesita un poco de ese trabajo. Ujú. Así que por eso nosotros hacíamos como 1 horita de ballet, 3 días en semana, donde nos enfocábamos en arreglar esas posturas y eso que necesitábamos para esos 2 aparatos. Ujú. Y todo eso iba en un día, ¿no? Ahora pues existe mucho más fácil el homeschooling, Claro. que es mucho más popular, ¿no? En esa época, pues que tú hicieras homeschooling era, "Ah, ¿qué estás Ajá, ajá. haciendo?" No, ahora pues existen muchas más herramientas donde las niñas pueden distribuir las cargas. Yo trabajo en el albergue olímpico, yo Ok. tengo una academia con mi esposo y nosotros iniciamos el programa de gimnasia en la escuela SDAO, Ok. en la escuela Ajá. deportiva. Sí, sí, sí. Entonces, incluimos gimnasia el año pasado. Ok. Entonces, nosotros tenemos un grupo de niñas que ya entrenan por la mañana, Ujú. estudian, viven en la escuela y luego entrenan nuevamente por la tarde en la jornada parcial, que yo me encargo de trabajar con educación la jornada parcial en esa escuela también. Ok. Entonces, claro, yo digo, no, pues tremenda herramienta que tienen allí, pues Claro. imagínate, una talentosa que pueda estudiar, trabajar, Ujú. o sea, hacer todo lo que tiene que hacer en esas comodidades, pues Claro, sí, sí, porque te estás dedicando 100% claro, al deporte mientras estudias. Ujú. Este, y entonces, de todas las distintas, ¿verdad? Dijiste que está lo de las barras, el trampolín. ¿Cuál era tu favorita? Siempre fue la viga de equilibrio. Ok. Viga y barras.
ya después fueron como mis mejores eventos. De hecho, Las barras son las que son como con dos sí, tubos, uno más alto que ajá, el uno más alto que el otro, y otro te y vas van un poco pasando. separadas. Sí, Yo esa a mí, misma. yo, ¿sabes? Yo no, siempre me han gustado mucho los deportes y, por ejemplo, cuando llegan los Juegos Olímpicos, yo siempre veo, o sea, me gusta ver muchas competencias. Yo jugué baloncesto toda mi vida y ese es mi deporte. Ahora también el golf. Pero siempre cuando llegan los Juegos Olímpicos me gusta mucho ver natación, me gusta ver la gimnasia. Y obviamente no sé mucho, pero esas competencias, o sea, son, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo pueden con esa carga en las piernas? O Es mucho, sea, es fuerte, es fuerte. También hay muchas lesiones precisamente por eso, porque sí, es una carga muy alta. sí, sí, sí. Pero Ajá. No, pero es cada bien deporte interesante. tiene su dificultad o Ujú, su carga, tú sabes, claro. los tenistas que el El codo, codo. o sea, cada uno, ¿no? Pues en el caso de Ujú. la gimnasia que usas literalmente todo el cuerpo para Sí, todo, sí, pues sí. estás expuesto a muchas cosas Sí, es también. verdad, es verdad. Entonces mencionaste que desde el primer momento que viste los Juegos Olímpicos en Atenas, ya tenías en mente llegar. Y tú empezando en la gimnasia y se lo diste a tu entrenador. Pero ¿cuál fue el momento en tu carrera profesional que tú te lo creíste, que dijiste, mira, eso, o sea, es posible? En Colombia, bueno, en Colombia y en todos los países, ¿no? Hablando de América como tal, ¿no? Existe como el ciclo olímpico. Ujú, Todos los eventos del ciclo olímpico, pues, van aumentando su dificultad hasta llegar a los Juegos Olímpicos, ujú, ¿no? En el caso de Colombia, Colombia inicia su ciclo olímpico con los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos son todos los países que conquistó Bolívar. ujú, Entonces es pequeño, pero ese es nuestro primer evento del ciclo olímpico. Luego ya después están los Juegos Centroamericanos y el Caribe, los ujú. Juegos Suramericanos, que para nosotros es fuerte los Juegos Suramericanos, pues porque tenemos a Brasil, Ajá. están los Juegos Panamericanos, que ya Puerto Rico también participa en ese, Ujú, y está el Campeonato Mundial. Y entonces allí es donde se ganan las plazas. Bueno, ahora se pueden ganar plazas en las Copas del Mundo, pero antes no, antes era en ese hecho, ahí mismo, ahí vas, pap, tienes esa oportunidad y no tienes otro chance para hacer el puntaje, para ganarte esa plaza. ujú, Entonces, cuando yo inicié mi carrera, pues yo era pues muy jovencita, ¿no? Entré a la selección nacional y yo era juvenil todavía ujú. en la selección nacional de mayores. Ok, Anteriormente se podía que ok. los infantiles juveniles pudieran competir en eventos de mayores. Le llamaban como la categoría abierta. Ujú. Pero Eh, gimnasia también es un deporte que incluso en la actualidad, ¿verdad? Son como bien jóvenes que sí, son profesionales definitivamente, ya. pero antes tú con 12 años podías participar en eventos donde Ok, estaban ok. Sí que antes era los más. mayores, claro. Ok, Ahora no, ahora pues tienes que ser mayores para competir en mayores, no, ok, no te ok. permiten eso. Pues en ese momento yo tenía 13 años y yo clasifiqué a la Selección Nacional de Mayores y clasifiqué a los Juegos Bolivarianos, que era el primer evento del ciclo olímpico. Cuando yo compito en ese, que yo estaba era por el equipo, ¿no? Habían las gimnastas principales o la round, que eran pues mucho más grandes, ya tenían su experiencia en estos eventos. Yo clasifiqué a la final de viga de equilibrio y de barras asimétricas. Y yo gané viga de Ujú, equilibrio. So, me convertí en la gimnasta más joven en la historia de haber ganado uno de los aparatos ujú. en este evento. Y en ese momento cuando ganaste fue que dijiste como que En ese esto es momento, real. pues, habían gimnastas muy buenas, muy reconocidas, em, compitiendo conmigo y yo estaba ahí, una rookie. Yo Ujú, era una rookie. ajá, Y bueno, en ese momento yo empiezo a recibir un sueldo por parte del Comité Olímpico Colombiano. ujú. Se empezó a volver profesional. Exacto, exacto. O sea, ahí es donde mi entrenador me dice, la gimnasia te puede cambiar la vida. Ujú, ujú. Si tú haces esto como es, te puede cambiar la vida. Puedes ayudar a tu familia, Claro. puedes cambiar completamente tu futuro. Ujú, ujú.
Y pues venían muchas entrevistas, empecé a recibir el sueldo, empecé a recibir estas ayudas, que los patrocinios. No, imagínate, y en esa época que no existían mucho las redes sociales, ¿no? Exacto. Que era muy difícil. Claro. ah, y ahí cuando empiezo yo a recibir esto, ver que me llega mi primer sueldo, que pude ayudarle a mi mamá, Ujú, que ujú. podía comprarle a mis hermanas tal, podía esto, ahí me di cuenta que esto es en serio. Ujú, ujú. Claro, Y claro. ahí ya, cuando es en serio, pues ya no hay marcha atrás, Ya. ya tú te vas de cabeza y llora cuando tengas que llorar y dale para donde tienes que darle, porque pues era un camino largo, Claro. largo entre comillas. A los 3 años ya teníamos el primer mundial, entonces Ujú. era como se puede, pero tienes que avanzar. Sí, hay que También hacerlo ya. con el plus de que yo empecé tarde la gimnasia. Ujú, Yo empecé a los 11 años. ujú. Generalmente se empieza a los Sí, 5, a desde los nena, ajá. 4. Yo empecé a los 11 años. Entonces tenía mucho que recorrer en poco tiempo. Ujú. Y pues ahí es donde yo estoy dispuesta, mi entrenador está dispuesto y pues nos vamos Ajá. un largo Sí, camino, sí. pero, Pero pero, se pero hizo, se nada, se llegó. hizo, Y sí. entonces llega el año, llega el 2008, ¿verdad? Año de las Olimpiadas, ya mencionaste cómo cualifica. Y eso fueron unas Olimpiadas, por lo menos que yo me acuerde, en Puerto Rico fue bien grande las del 2004 Atenas, porque fue cuando Puerto Rico le gana a Estados Unidos en baloncesto, los famosos de Arroyo de la Jersey y todo eso. Pero para mí, yo tenía 8 años para esa edad, o sea, para ese año. Pero esas fueron como las primeras Olimpiadas que yo me acuerdo, porque Atenas tenía como 4, no me acuerdo mucho. Pero esas primeras Olimpiadas fueron las primeras que yo vi que entonces este evento mundial, los deportes, los atletas, y fueron para mí, en la historia de los deportes, un evento, perdón, en un año que pasaron muchas cosas. Michael Phelps, Usain Bolt, que rompe el récord. Fue un año bien, bien grande en la historia de los deportes. Tú estabas allí. ¿Tuviste alguna oportunidad de ver esos atletas, ver esas Yo competencias? fui, sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de quedarme varios días en China, pues para conocer, ¿no? Una que recuerdo mucho fue el tenis. Yo pude ver una de Roger Federer Nadal. Wow, wow. Eso debe Y haber sido. eso era otra cosa, otra cosa. También, además de eso, pues tuve la oportunidad de ir a la inauguración, intercambiar pines con LeBron James, ¿Qué? tomarte una foto con Jackie Chan. Wow. eh, es todo el equipo de baloncesto, Wow, ver a Yao sí. Ming, Sí, 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 sí. Sí, esto. porque ese año también fue el año del Redeem Team del equipo de Estados Unidos, que estaba Kobe Bryant, y volvieron a ganar Tengo la foto con medalla. Kobe. ¡Wow! ¡Ay, qué Sí, brutal! sí. ¡Qué brutal! Ronaldinho fue a esas Olimpiadas, así que lo vimos en el comedor, foto con Ronaldinho. Eh, ¡Wow! fue una experiencia maravillosa, o sea, sí, Sí, me sí tuve la imagino. oportunidad de vivir y estar rodeada con estos atletas, que ahí fue donde yo dije, wow, Ajá, sí, 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 valió sí. la pena todo esto, o sea, era estar Claro. en lo mejor de lo mejor con los mejores de los mejores. Y en el caso de la gimnasia, fíjate, gimnasia en el 2008 no, ¿verdad? No recuerdo mucho. Me acuerdo más, por lo menos el equipo de Estados Unidos en el 2012. Me acuerdo más o menos yo creo que pues, no me acuerdo bien de los nombres, pero me acuerdo de las caras del equipo. Y entonces, no sé qué estaba pasando mucho en la gimnasia en ese año del 2008, pero viste a alguien que, por ejemplo, que era a lo mejor tu inspiración o que veía y tenía la oportunidad de competir contra ella en ese momento. Yo admiraba mucho a una gimnasta rumana, Catalina Bonner. Ella era muy buena en viga, ¿no? Y era uno Ok. de mis aparatos, así que admiraba mucho su forma de. Entonces ella estuvo compitiendo allí Ajá. también. Pero nada, tuve la oportunidad, pues, el equipo de Estados Unidos, pues, la campeona all around de Estados Unidos, Nastia Liukin, pues nada, y la campeona de viga,
Ok. en esos Juegos Olímpicos, Shawn Johnson, también de Estados Unidos. Y Shawn Johnson tenía la misma edad que yo en ese momento. Ella también fue una de las pequeñitas, entonces a ella la pude ver en muchas competencias antes de los Juegos Olímpicos que los Ok. Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque teníamos la misma edad, entonces íbamos a los mismos eventos Ajá. juveniles, fuimos al mismo evento juvenil, al mismo Panamericano juvenil, Mm, nos volvimos a encontrar en estos Juegos Panamericanos. Entonces como que sí fue como empezar a ver trayectoria y era wow, wow, no, eran gimnastas sí, que uno decía, ¿cómo? ¿Cómo no? Pues después te das cuenta de los recursos, todo lo que te hace falta claro. para completar pues una muy buena competencia. Ujú. Pero sí, conocí gimnastas que admiraba muchísimo. Sí, sí, me imagino, me imagino. Y entonces, eh, el deporte de la gimnasia es un deporte de segundo. O sea, tú estás haciendo un montón de acrobacia, un montón de... yo vi varios videos tuyos preparándome para la entrevista, vi varias competencias tuyas y en verdad yo no sé ni cómo lo hacen cuando hacen los de las vueltas, así que van corriendo, yo no sé ni cómo lo hacen. Pero ¿cómo maneja un error en el deporte de la gimnasia que es, o sea, es un segundo, ahí son unos jueces, ¿verdad? Los que te están dando la puntuación. ¿Y cómo manejas eso? Porque tú tienes que seguir, ¿verdad? Haciendo tu rutina. ¿Cómo lo manejas? Pues mira, definitivamente requiere mucha preparación, sobre todo mental, ¿no? Porque sí, es fuerte. En mi caso, mi mejor competencia, que eran los Juegos Olímpicos, pues fue una de mis peores competencias. Ujú, Yo puedo entender ahora que ya soy adulta, que ya pasaron muchos años, que soy entrenadora, que falló mi parte mental, mental. no mi preparación técnica ni física. Yo estaba en muy buenas condiciones. De hecho, 2 meses después fui a una Copa del Mundo y quedé campeona de Copa del Mundo en barras Ujú, asimétricas. Pues, o sea, estaba lista mentalmente, al parecer. No pude ujú. estar igual de lista que mi cuerpo, ¿no? Eh, yo pienso que requiere mucha mente Es que es bien porque difícil también porque son niñas todavía, o es sea, son correcto. Y niñas y por están eso, con una y yo presión. pienso que por eso las preparamos tanto mentalmente. Me Ujú, dicen, pero ¿por qué la gimnasia es tan fuerte con las niñas pequeñas? ¿O por qué por qué son tan fuertes con las niñas pequeñas? Y es porque desde muy pequeñas tienen que estar expuestas a ese tipo de presión, a el que están solas, literal, porque un entrenador allí abajo no te puede hablar, no te puede decir absolutamente ujú, nada, o tú estás ahí pequeñita en un gimnasio súper grande, un coliseo enorme, ujú. donde las jueces tú sabes que te van a quitar puntos hasta por parpadear, Sí. porque así es la gimnasia, te quitan puntos por todo, tienes que intentar ser lo mejor, lo más perfecta Yo posible. vi, no, en verdad, ahora, esto que te voy a decir, no sé si fue gimnasia. Yo entiendo que sí, que es gimnasia. No, mentira. Pero fue, creo que, un deporte de estos de natación, pero no creo que es como danza acuática, algo así. Ajá. No sé si en la gimnasia pasa también, pero que hasta por el uniforme que tengas te pueden quitar puntos. Pues hay reglamentaciones del uniforme, o sea, hay reglamentación, tienes que cumplirla. En gimnasia, en artística, no son tan estrictos, pero entiendo yo que en rítmica hasta el peinado, si se te Esas llega. cosas, No, pues yo he visto ajá. gimnastas que les sale a volar el moño y tienes que seguir, pues porque tienes que seguir. Eh, sí, no he visto si hay un descuento por eso, pero sé que en rítmica sí Sí, es muy, pues es muy estricto eso, ¿no? ajá. En artística no te Y dicen mucho. entonces, hablando de la parte mental, ¿verdad? Más que, ¿verdad? Son bien, bien jóvenes. O sea, son unas nenas todavía. Vemos el caso de Simone Biles, que se tuvo que quitar de la competencia. Y Ujú. después, obviamente, pues ganó en las pasadas Olimpiadas. Pero, ¿cómo, o sea, cuál fue tu perspectiva? No sé si en ese momento lo estabas viendo o sea, si lo estabas siguiendo o lo que fuera, pero como que cuando pasa eso, le pasa eso a ella, ¿qué fue lo primero que tú pensaste? Pues eso es algo común que pasa en la gimnasia.
Lo que pasa es que ahora están las redes sociales, Ah, ok, entonces todo ok. se sabe, ¿entiendes? Ajá, Es como en el tema que ella hablaba de los twisties, de que se perdía, de que se ajá. bloqueaba, de que su mente, ¡pup! Como que de repente, eso es algo que ocurre en la gimnasia y ocurre en ciertas edades, ah, porque el cuerpo está cambiando, porque la mente ya no piensa igual, porque la gimnasta está creciendo. So, sí existen este tipo de bloqueos. eh, ¿Puedes explicar un poco para la gente que no sepa qué son los twisties? Ok, son como bloqueos mentales que cuando la gimnasta está en el aire, pues tú se supone que tú estés bien ubicado, tú sepas dónde estás. ¿Por qué? Porque pues hay un riesgo y yo creo que para nadie es un secreto que la gimnasia es peligrosa. Ajá. Pero en el caso es de que ¡bup! Estás en el aire y no tengo idea de lo que estoy haciendo. O sea, es como un momento donde ¡bup! El cerebro hace clap. Sí, como que te pierdes. Claro, te Ujú. perdiste. Entonces, en el caso de Simone Biles, estamos hablando de una gimnasta que para que vuelvan a hacer una así van a pasar muchos años, Exacto, ¿no? exacto. Es la Eh, mejor, en tu opinión, es la mejor. yo no sé con qué la hicieron a ella. Sí, sí, Yo no, no sé con ella es qué la otra hicieron a ella, cosa. pero su músculo es una S- cosa Sí, sí. impresionante. Más ha encontrado, pues ha tenido un entrenador que, o entrenadores que han logrado encontrar qué es lo mejor para ella, para explotar, Sí, pero sí, ese sí. músculo está puesto para hacer gimnasia, nació Sí, para sí. esto, nació para esto. Eh, entonces, en el caso de ella, que estaba haciendo una acrobacia Que que ella se nadie inventó, más ¿verdad? Exacto. hace, que es muy difícil, que un pequeño error no se puede lastimar, sino se puede relastimar, o sea, Ajá. una cosa bestial, se puede golpear muy fuerte. Ujú. Entonces, ella decía retirarse, yo puedo entender. Ajá. Porque es que lo que ella estaba haciendo es prácticamente te puedes matar ahí. Exacto, exacto, sí, O sí. sea, sí puedo entender lo que ella estaba, desafortunadamente le pasó en un momento muy crítico Ujú. y el tema de la pandemia afectó Eso mentalmente mucho también, a los exacto. jóvenes los afectó y hoy tenemos niños con secuelas de eso, de vivir en el encierro, de vivir en el mundo virtual, pues tienen esas eso les afectó mucho. Ujú. Entonces, cuando ella pasa que se retira y esto se vuelve como tan mediático y tan famoso el tema de que ahora yo tengo bloqueos y la salud mental y todo eso, para mí, yo sí entendí mucho lo que ella estaba viviendo, pues porque yo como entrenadora lo puedo Ujú. enfrentar con las gimnastas cuando tienen estos bloqueitos y estas Ujú. partes mentales. Pero entonces ahora, como esto estuvo expuesto a las redes sociales, ahora todo el mundo tiene twisties. Sí, sí. Ok, ok, ok. Ahora todo el Se mundo se nos bloquea y bloquea. es normal. Sí, sí es normal, pero ok, estamos hablando de que era una que iba a ser campeona olímpica, de Ujú. que está haciendo, sí, todos se pueden trabajar. Ujú. Todos estos temas, bloqueos mentales, son trabajables. Ujú. Son, o sea, no es como que yo me tuve un bloqueo, me tengo que retirar. No, no, espérate, Ujú. Ujú. ella estaba haciendo unas cosas que amerita que se retira por su salud Exacto. física y mental. Claro. Pero claro, ahorita se volvió muy complejo Ujú. esto, ¿no? Yo creo que no podemos entrar en materia aquí Ajá. porque son muchos puntos de vista que yo como gimnasta, pues yo en algún momento yo tuve mis bloqueos y yo me acuerdo pararme, porque yo tuve especialmente un miedito como al salto, de que tenía que algo y yo me acuerdo que mi entrenador se paraba ahí, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, sal a correr, o sea, sabrá Dios qué va a pasar, pero era mi forma de enfrentar mis miedos, era respirar profundo y, mija, tírese que algo va a pasar, o Ajá. sea, sí, Exacto. pero claro, entonces esa era la forma, ¿no? Ahora pues tenemos que lidiarlo de otras maneras, Ajá. ayudar a los niños de otras maneras, todo, pero pues Simone Biles estaba haciendo cosas que Sí, sí. definitivamente no era como que tírese a ver qué pasa. No, no, no. Exacto. Espérate, espérate. No, y lo Así. demostró después, o sea, después vino, eso fue en la Olimpiadas de Tokio y después vino en París Claro. Y y cuando vino a dominó. París ya estaba muy madura, ya había entendido lo que le había pasado, Ujú. tuvo sus problemas, supo Y ha recibido arreglarlos. muchas críticas también, porque obviamente en Estados Unidos la prensa la acribilló, o sea, le dijo, ah, te quitaste, que sí es.
Digo, sea válido o no, pero la recibió. Y en verdad o sea, yo no sé nada de gimnasia, pero sí como que se estaba viendo la competencia cuando pasó y me acuerdo bien brutal del momento. Y en el momento uno como fanático, uno dice como que, pero ¿cómo que te quitaste? Tú sabes. Sí. Pero después yo vi el documental que ella tiene también y uno lo entiende ya después como que era algo, ¿verdad? Como tú mencionas, que algo bien peligroso que ella estaba haciendo, Ujú. que no podíamos entender en ese momento. Eh, y después de tu carrera de gimnasia, ¿verdad? Entiendo que hiciste hexatlón, ¿verdad? Ujú. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, pues, pues yo tuve la oportunidad, a mí me llamaron, recibí una llamada, mira, vas a hacer hexatlón. Yo conocía un poco de hexatlón porque había muchos amigos míos gimnastas y deportistas que habían ido a la competencia, pero no era como algo que yo veía, no Ajá, conocía no ni el conocía. formato, no sabía cómo funcionaba, Ajá, nada. Cuando cuando recibí esta llamada, pues yo dije, pues déjame ver qué es esto. ajá. Y pues yo dije, wow, pues qué cool, Qué co- porque son competencias y Claro. entonces tienes otros factores externos que influyen mucho más. Y pues nada, yo dije, sí, voy. Eh, nada, esa experiencia Exatlón es otra cosa, ¿no? Sí, pues ya lo vives como adulto, ¿no? Entonces como Ajá, que ya también lo experimentas diferente. eh, pero sigue siendo competencia, te sigues frustrando cuando no sale, te sigues poniendo feliz cuando sale, claro. te gusta ganarle al otro equipo, te gusta Ajá. ganarle al que está compitiendo contigo, más ya estamos jugando por premios económicos, que ya los adultos nos divertimos con esos premios. Claro. Eh, Y pero es llegaste a una... segunda, ¿verdad? Llegué segunda, Llegaste a sí. segunda. Sí, llegué segunda con Norma. Norma ya anteriormente había tenido la oportunidad de ir. Más o menos le pasó lo que le pasó a Dan, el Ok. puertorriqueño, ¿no? Pues Ajá. le tocó llegar a la final con alguien que ya tenía experiencia. Sí, sí, sí. Y llegó allí que sí cuenta mucho la experiencia. Yo digo que si yo voy ya entiendo muchas cosas de cómo funciona y no, Ujú. uno no se tiene que como como que apresurar tanto y Ajá. demás, ¿no? Pero es otra experiencia, es Sí, otra sí. cosa. Yo pienso que el deporte influye mucho allí y uno lo toma tan en serio porque Claro. uno fue de deportista. Por final sigue siendo, pues, un show de televisión, una Ujú. competencia, pero pues un show de Claro. televisión. Claro. Sí, tiene que tener ese factor de entretenimiento. Claro que sí. Entonces, ahora sé que eres mamá. Eres mamá recién, ¿verdad? Mi hija ¿Cuánto tiene año y medio, año y sí. medio? Ay, no tiene ni 2 años todavía. Eres mamá y eres entrenadora, ¿verdad? Mencionaste ahorita que trabajas con la escuela del albergue olímpico, La ¿correcto? escuela y tenemos una academia Y también tiene una en las academia. tardes, sí. Se llama Gao Academy. Perfecto. Pues ahorita me da el para ponerlo cuando, ¿verdad? Cuando salga la entrevista, para ponerlo ahí el nombre. Eh, entonces, ¿qué me puedes decir de esta etapa ahora que eres madre, eres entrenador y cómo ves la gimnasia en Puerto Rico? Pues mira, yo empecé a ser entrenadora ya hace muchos años. Yo trabajaba antes en Panamá. Tuve la oportunidad de tener unas de la selección nacional allí. Eh, por otras razones me fui, pero hoy ver a mis exalumnitas ir a los mundiales, ir Ajá. a todos estos eventos, pues ha sido como muy bonito. Eh, Cuando llegué a Puerto Rico, nosotros queríamos abrir una academia. Ujú. Llegamos en medio de la pandemia, que no era, bueno, saliendo más o menos, pero no era tan fácil. Sí. Eh, y cuando se nos dio esta oportunidad del albergue olímpico, que era en el sur, que Ujú. no hay nada, no hay allí nadie, no hay otros gimnasios, no hay... A mí me pareció una oportunidad maravillosa, porque yo le decía a, a mi esposo, pues vamos a hacerlo todo por primera vez nosotros. Ajá. So, vamos a trabajar para que esas primeras veces sean las primeras veces. Exacto. Y como que nos pusimos esa meta de ser o ser pioneros en muchas cosas, o intentar sacar una academia. Actualmente estamos los dos solos porque no hay entrenadores, no podemos conseguir entrenadores, especialmente en el área sur. Ujú.
y no tenemos como, no muchas personas están dispuestas a vivir aquí en el área metro y darle maneja todos los días para aquí y para allá, o sea, Sí, sí. entonces nos ha dificultado mucho crecer más de lo que ya estábamos, pero pues nosotros montamos un equipo competitivo y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien porque los dos tenemos visión de deportistas, de Ujú, querer hacerlo mejor. Mi ujú, esposo fue gimnasta del equipo de Puerto Rico, de los ujú. famosos Golden Boys. Ajá. em, Así que los dos como que tenemos como que muy claro lo que queremos lograr con la academia. Em, y pues nada, el hecho de ser mamá, pues sí, claro, al principio nos afectó mucho nuestro ritmo de vida porque nosotros todo el tiempo estábamos muy activos, tuvimos que hacer una pausa, bueno, ni tanto pausa, ¿no? Porque los 3 meses de nacida mi hija estaba metida en el gimnasio, allá en un colchón de gimnasia mientras yo daba clase. Ajá. Em, pero nos ha ayudado mucho como a saber cómo entrar a las niñas a trabajar. Yo he tenido que aprender mucho de la cultura puertorriqueña, Ujú, ujú. de las niñas, de cómo funcionan, Sí, sí. ¿no? Pues es otra forma de hablarles, es Ujú, otra forma de intentar de que ellas me entiendan, de intentar que yo sea una voz fuerte para ellas, de que cada vez que ella me esté hablando, tengo que escuchar con mucha atención. Entonces, he tenido que aprender mucho de esta cultura, pero hay mucho talento. ujú, ujú, Hay mucho talento, sí, las nenas son buenas, las ujú. familias, gracias a Dios, hemos estado rodeados de personas muy buenas. Ajá, ajá. Y eso la verdad que nos ha ayudado mucho a que siempre en nuestro ámbito y todo nuestro ambiente de trabajo, Ujú, de entrenamiento, es puro, es limpio. ujú. Estamos allí rodeados de gente buena, de gente que escucha, de gente que quiere ser mejor, de mamás que quieren lo mejor para sus hijas, de niñas que están dispuestas a trabajar duro, a divertirse. O sea, los objetivos son diferentes en cada niña, no, pero hay niñas que quieren irse a divertir, hay niñas que quieren competir, pero con calma, hay niñas que tienen sueños muy grandes y Ujú. metas muy grandes. Y hemos aprendido a trabajar con todo esto y a intentar sacarle lo mejor de cada niña, Claro. independiente si mañana deja de hacer gimnasia, pues que se lleve un recuerdo muy lindo de Ujú. la gimnasia, del paso por Gabo Academy y el paso de haber trabajado con nosotros. Claro. Eh, Y eso es lo importante también porque ahí, o sea, el tú ser, el hacer deporte en algún momento de tu vida, por lo menos voy a hablar de mi experiencia, que yo hice deporte toda mi vida, te ayuda en otras etapas de tu vida, aunque no lo juegues profesionalmente, te ayuda en otras etapas de cómo manejar emociones, cómo manejar otras cosas, así que es bien importante, o sea, como mencionas, que hay distintas metas en las niñas, hay distintas cosas que quieren diferentes niñas, pero por lo menos que se llevan una base que a lo mejor no son atletas profesionalmente o no se van mañana de la academia, pero que tienen una base que se pueden llevar para usarla en el resto de su vida. Yo lo veo así, para todas las niñas, independiente de las que tengan metas muy grandes, yo digo que todas las metas son muy grandes, Ujú, ¿no? Lo que pasa es que las expectativas de cada nena pues son diferentes, ¿no? Pero una nena que quiere su máximo nivel, quiere llegar un día a nivel 7 pues esa es su gran ujú, meta y no es ujú. más pequeña que la que quiere nivel 10 o la que quiere ir a unos Juegos Olímpicos. Ajá, Ambas son igual de grandes porque son las exacto. expectativas de cada niña. Pero yo siempre he dicho que la gimnasia o el deporte es un medio, no es un Ujú, fin. ujú. Sí, es un medio es un trampolincito que las va a Claro. ayudar a brincar a esa vida profesional, a esa vida adulta. Aunque usted sea profesional en el deporte, se va a acabar en algún momento y eso fue un trampolincito que le ayudó a llegar aquí, a llegar allá. ¿Y por qué yo lo veo así? Porque para mí fue eso. La gimnasia para mí fue el trampolín del salto de mi vida, o Ujú, sea, de ujú. ayudarme a cambiar por completo mi vida y hoy, gracias al deporte, gracias a la forma en que yo Exacto. lo hice y yo lo pude desarrollar, pues me cambió Ujú, completamente mi vida. Yo me acuerdo que en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, un maestro, creo que era de matemáticas, porque yo faltaba mucho a la escuela porque tenía que viajar mucho. ajá. Y, y yo me acuerdo que
estaba colgada ya No me casi, digas. Ajá. estaba colgada y yo llorando porque a mí no me gustaba, que mejor dicho, no quería ni saber, y yo le decía al maestro, hágame el examen, por favor. No, ya lo perdió porque se hizo esa fecha y no hay reposición y bla, 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 Ajá. bla, bla. Y me dijo un día, No me digas. y me dijo un día, es que usted piensa que se va a ganar la vida haciendo botecitos, haciendo volteretas. Ajá, ajá. Y yo hoy me gustaría Wow. tanto tenerlo aquí al lado. Me gustaría tanto tenerlo aquí al lado y decirle, oiga, usted es un brujo porque sabe que me gané la vida haciendo Ajá, botecitos. O sea, y hasta el sol de hoy, mis habichuelas me las gano enseñando botecitos. Hago ajá. bote... Ese señor, ese Wow, señor wow, fue, sí, mira, sí. uno no se da cuenta, ¿no? Y uno como adulto ya no se da cuenta la influencia que puede tener en los niños. Pues si yo en ese día que me hubiera dicho eso, yo lo hubiera escuchado y me hubiera quitado. Ujú, ujú. ¿Verdad? Sí, sí, Pero sí, yo me acuerdo mucho de esas palabras porque sí, hoy en día claro. sí me gané la vida haciendo Botecito. botecitos. Entonces, Qué brutal. pues nada, yo pienso que el deporte es un medio que les da muchas herramientas a los jóvenes Ujú, para más adelante, incluso para usarlo en la vida adulta. Yo hoy por hoy lo uso y ujú. lo usé en mi carrera. Yo soy licenciada en nutrición y dietética. Lo usé Para para todo. nada, para todo. Ahora Ujú. que soy mamá, imagínate cómo lo Ajá, uso. claro. Em, y ahorita volví, estoy haciendo gimnasia nuevamente, ¿no? Yo me retiré en el 2019, como Ok, que quería competir para cerrar mi ciclo de la gimnasia. Eh, Había tenido muchas lesiones y decidí ya es ok. tiempo de dejarlo. Entonces me pica como la cosa de que quiero, pues, después de dar a luz, ¿no? Pues quiero volver a estar en Ujú. forma, quiero volver a hacer Ajá. ejercicio. Pero pues yo cuido a mi hija, yo no tengo, yo no la puse en cuido, yo no pude nada de esto. Ujú, Ella está conmigo 24/7 prácticamente. ujú. Y yo dije, pues ¿a dónde más puedo ir a hacer ejercicio? No, pues me toca ir para el gimnasio porque Exacto. ahí es el único lugar donde puedo llevar a mi hija, la puedo tener en un lugar seguro. Y empecé a hacer ejercicio, a ponerme en forma. Y gracias a Dios mi cuerpo tiene buena memoria. Y empecé como a recuperarme y for fun. Empecé como, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo Ujú. otro. Y una cosa llevó a la otra. En septiembre dije, ¿sabes qué? Voy a hacer gimnasia por diversión. Y empecé a hacer gimnasia por diversión. Y hoy por hoy estoy haciendo cosas que yo pensé que no iba a volver a hacer. ¿Sabes qué brutal? Qué brutal. Pero, y lo mismo, lo veo de otra perspectiva, ¿no? Yo no estoy pensando volver a los Juegos Olímpicos, no Ujú, estoy pensando en alto nivel, estoy pensando en simplemente hacerlo por diversión. Pero aún así, ujú. utilizo las mismas herramientas que Claro. utilicé cuando fui deportista. Así Sí, que sí. nada, yo pienso que es una oportunidad que si todos los padres tuvieran la oportunidad de poner a sus hijos en un deporte es inculcarlo, no es hacer el deporte, es inculcarlo a esa disciplina, ¿no? Ujú, ujú. Eso es lo Lo que importante. conlleva el hacer el deporte, no es como ir Exacto. por ir, es, va, sigue instrucciones, pero necesitas un horario porque la escuela está aquí, porque Exacto. tienes que cumplir con esto, cumplir con otro, así que si todos los padres tuvieran esa oportunidad de hacerlo, yo diría que eso es lo mejor, esa es Ujú. la mejor terapia que puede tener cualquier joven. Sí, sí, así mismo es. Bueno, entonces, gente, recuérdense darle like, suscribirse, comentar. Y vamos ahora a las preguntas que siempre le hacemos a todos los invitados de este podcast, porque obviamente este podcast es de viaje y tú has viajado. Así Sí. que si pudiera vivir eh, un año en algún destino, ¿cuál sería? Ay, esa es una de las preguntas más difíciles, porque, no sé, a mí me encanta Puerto Rico. Yo creo que ningún puertorriqueño se espera que yo diga eso, pero es que yo estoy viviendo en el lugar. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo vine a competir aquí a los Juegos Centroamericanos por Colombia, Si tú en viniste a Mayagüez, Mayagüez, ¿verdad? exacto. Pero también había venido a otras competencias anteriormente que se hacían aquí en Puerto Rico. Y yo le decía a mi entrenador, algún día me gustaría vivir en Puerto Rico. De verdad.
y yo estoy aquí, entonces como que no tengo planeado vivir en ningún otro lado, no quiero tener esa otra oportunidad. ¿Y cuál destino te ha sorprendido? Bueno, yo fui a República Checa. Ok. Eh, Como que eso es uno de los países, la comida, Sí. que se ve como tan de película. Ujú, ujú. Creo que eso es uno de los países como más ¿Qué raritos. más te Y ha por gustado? supuesto Rusia, Ah, diantre, qué eh, brutal. Moscú, Ahora no estar se en puede ir. Digo, por Moscú. lo menos nosotros no podemos ir, pero Pero quiero sí, ir. Moscú, estar allí, pues conocer como toda esa arquitectura a los que estamos acostumbrados a lo místico que trae Ujú. eso. Pero creo que esos dos destinos son... ¿Y has tenido algún fail en un viaje como que se te ha perdido el vuelo? Pero no porque te lo hayan cancelado, sino que tú llegaste a un aeropuerto que no es, pues Mm. llegaste tarde, perdiste el vuelo. Cuéntame. Tengo muchas, pero La peor, la peor. tengo muchas, pero la peor. Imagínate que yo iba a hacer una concentración, no sé cómo se le dice aquí en Puerto Rico, como que nos vamos a entrenar a un lado y Ok. allá nos íbamos a entrenar a Miami, todo el equipo. Y yo en esto yo viajaba sin mis papás, sin nada, Ok. ¿no? Con mi entrenador, con todo el equipo, con todos. Siempre en el backpack, en el bulto que le dicen Ajá. ustedes, se tienen que poner los grips de competencia, Ujú. eh, cosas de entrenamiento de que si se llega a quedar la maleta por aquí o Ok. Y razón, Ajá. tú puedes irte y entrenar por lo Sí, sí. menos y no Sí, las pierdes. cosas más Sí, importantes. exacto. Entonces, esa maletica, ese backpack, yo lo tenía en mis hombros. Casi siempre mi entrenador me ayudaba como a cargarlo. Y yo me acuerdo que pasamos por empiezan las cosas de seguridad de los aeropuertos, ¿no? Ujú. Y entonces pon tu maletita ahí para que pase por los rayos X, la cosa, los zapatos, bla, 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 bla. Y en una de esas escalas, para antes de llegar a Miami, pues íbamos papá y antes de pasar otra vez teníamos que volver a meter las maletas por allí. Yo llegué al avión, yo estaba sentada en la silla del avión. Y yo voy a sacar ¿Dónde está mi maleta? Pues mira, yo, sin saber que uno no se puede bajar del avión una vez que entra, yo, pequeña, mi entrenador estaba allí y me dice qué pasó y yo salí corriendo como una loca. La de- Yo tenía 13 años. y lo dejaste Yo en el de salí seguridad. corriendo del avión, tú no te puedes bajar. Ya yo estaba en el otro lado corriendo. Porque había dejado mi maleta de los grips. Ese era mi tesoro más preciado, discúlpame, pero es que esa era mi cartera. Wow. Wow. Yo salí del avión, entonces mi entrenador, el avión ya iba a despegar, nosotros éramos los últimos en Ajá. subirnos. Porque esa es otra cosa, siempre era la última en subirme. Y mi entrenador dijo, no, nadie puede salir del avión porque ya la puerta la van a La van a cerrar. cerrar. Yo no me puedo ir sin esa niña, o sea, Ajá. sin esa niña no me puedo ir, no, que usted no se puede bajar, mi entrenador contándome que lo que hacía él Ajá. dentro del avión, no, tienen que dejarme bajar. En eso, llaman por esos policías detrás mío, seguridad, de todo, cuando yo llegué, que va, la maleta, allá estaba la maleta, y me agarran a mí, mira, que tú no te podías bajar, que tú perdías tu avión, el regaño de la vida, Ujú. que porque yo me bajé de un avión que ya había abordado, que ya había pasado, yo, mira, sin volver a sellar no, no, no. O sea, hoy de adulto va uno a hacer eso, vas preso, Ajá. vas preso. Sí, Pero sí. yo me acuerdo que eso fue porque, No, y el invol- peligro de dejar el bulto por la seguridad, o sea, porque ellos pueden pensar que tienen algo el bulto. En no, seguridad, si lo deja, siempre en los aeropuertos dicen, no, que no dejes el equipaje ¿tú desatendido. crees que Si yo ves estaba un... pensando eso No, en no, ese pero ahora de momento? adulto yo lo que pienso es como que diantre, te En lo podían ese, haber confiscado o algo, llegaban qué claro. sé yo cuánta gente, lo que fuera. Me pasaba todo el tiempo, ¿no? Porque nosotros llevábamos el chalk, la tiza, la Ajá, magnesia, ajá. que es blanca, que es un cubo. Mm, Yo no me acuerdo un aeropuerto que no me pararan para hacerme para probar, abrir ajá, la tiza. ajá. Hasta la probaron una vez. Esas son mis experiencias de aeropuerto. Wow, wow.
Bueno, pues Nati, pues gracias por la oportunidad. Antes de irte, pues tienes que escoger un país aquí y poncharlo en el pasaporte. Escoge este país ya sea porque es tu favorito, o porque quieres volver, o porque no has ido y quieres ir. Y entonces escoge el que tú quieras. Aquí han escogido ya Marruecos, Uruguay, Grecia, Japón, Indonesia, Argentina, México, Venezuela, Brasil, Qatar, Suiza. Ya, yo creo que Ya eso han sido tengo uno todos. aquí. Ya tengo uno aquí que sé que quiero. Y luego de eso lo pega y me lo filma. Diantre, pero qué Ah. experiencia más. Diantre, sí, pero es verdad, uno como yo, ¿verdad? Que viajo bastante, no pienso en esas cosas de que, ¿verdad? Que pasan los atletas con, por ejemplo, no sé, yo me imagino otros atletas de otros deportes que tienen, por ejemplo, alguien de surf que tiene que viajar con la tabla y esas Uy, cosas. no, eso es mucho Este, lío. sí, sí, sí. Y exacto, en el caso de ustedes, no sabía que ustedes viajaban con la tiza. Ay, sí. Pues mira, no, lo vas a pegar tú. ¿Cuál escogiste? A Tailandia. Ah, Tailandia. Eso. Y entonces debajo ahí lo pegas en la página que tú quieras. Eso es como cuando te ponchan el pasaporte, que ellos cogen la página ahí Ah, random ok. y lo pones ahí. Y entonces tú filmas ahí debajo. Sí, sé que estaba interesada para Tailandia. Yo estoy Este, loca, güey. eso lo vamos a hacer realidad pronto. Este, Así que gracias por la oportunidad. Enséñalo ahí a la cámara. Enséñale esta cámara, esta de acá. ¿O cuál? ¿Esta de aquí? Eso, Tailandia. Yo les aviso cuando llegue a Tailandia. Así que gracias, Nati, por la oportunidad. Tu historia estuvo súper brutal. Que en nada más 4 años cumpliste tu sueño, ¿verdad? Que habías dicho de llegar a las Olimpiadas. Y me encanta lo que estás haciendo en Puerto Rico, ¿verdad? Con la academia que tienen entre tú y tu esposo, ¿verdad? Trabajando con los niños de Puerto Rico para ver a ver si sacamos un gimnasta que gane medalla de oro. Así que gente, gracias, denle like, suscríbanse, nos vemos en la próxima.